Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, una palabra. Vivimos en un mundo más conectado que nunca, con grandes intercambios comerciales y culturales, enormes movimientos migratorios y múltiples conflictos internacionales. La importancia de la diplomacia hoy está fuera de toda duda. Probablemente la diplomacia nació con las primeras ciudades. Algunos de los objetos arqueológicos más antiguos conservados son sellos y estandartes, que sugieren que ya entonces había emisarios oficiales. En la antigua Grecia, los heraldos eran elegidos por su buena memoria y su voz sonora. En la antigua Roma se distinguió entre ius civile, el derecho que aplicaba a los romanos, el ius gentium, el derecho aplicable entre romanos y extranjeros, y el ius naturale, el derecho aplicable a todo el género humano. En la Edad Media, un importante cargo era el de custodio del sello de la corona, es decir, el de canciller, que entre barrotes resguardaba el importante timbre. Entre barrotes estaba el timbre, no el canciller. La palabra diplomacia proviene del griego diplo, que quiere decir plegar, pero que también está vinculado con la idea de dos vías, de ida y vuelta. Desde su origen, la palabra es, al mismo tiempo, la disciplina encargada de los papeles doblados, los diplomas, y de los caminos de ida y vuelta, es decir, de las negociaciones internacionales. ¿Cuándo funciona y cuándo no funciona la diplomacia? ¿Siempre es posible llegar a acuerdos sin recurrir a la fuerza? ¿Las embajadas espían? ¿Por qué existe la inmunidad diplomática? ¿Qué se necesita para ser un buen diplomático? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Natalia Saltalamacchia. Natalia Saltalamacchia Sicardi es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y maestra por la Johns Hopkins University. Entre 2015 y 2018 se desempeñó como directora general del Instituto Matías Romero, la Academia Diplomática de México. Es autora y editora de diversos libros, como México y el multilateralismo del siglo XXI o Los derechos humanos en la política exterior. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México y del Consejo de Redacción de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, y actualmente es jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Bienvenida, Natalia. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en esta gran iniciativa. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué es la diplomacia? La diplomacia lo definieron muy bien. Si nos vamos a la parte conceptual, tiene que ver con una conducción de las relaciones entre los estados por medios pacíficos. Digamos que el ADN de la diplomacia es dejar al lado el uso de la fuerza y recurrir a la negociación, a ese ir y venir de palabras que ustedes mencionaron al principio, con el propósito de llegar a puntos en común y que puedan resolverse las diferencias por medios, que prescindan de las armas, de la coerción. Eso es lo que está en el corazón de la diplomacia. No toda política exterior usa la diplomacia, ¿no? Hay política exterior que se decanta por la agresión, por las sanciones, por tratar de imponer soluciones sobre un estado alternativo. Pero justo cuando eso pasa, estamos hablando del fracaso de la diplomacia, ¿no? ¿Y desde cuándo existe? Estamos en lo correcto al leer la introducción y decir que, por lo tanto, existe desde que
Desde que el hombre es hombre, ¿no? Y la mujer, mujer. Es decir, sí, porque las poblaciones desde los tiempos más antiguos se han encontrado entre sí y han tenido que negociar cosas, comerciar, establecer incluso métodos protocolarios para comunicarse de una manera que sea previsible, predictible, etcétera. Entonces, claro que comienza en esos inicios, pero desde luego uno tiene que pensar en su evolución como algo que se va haciendo más formal, más institucionalizado, se le encuadra en una serie de reglas, ¿no? Que constituyen el derecho internacional. Ustedes mencionaban cómo los romanos tenían, ¿no? Distintos tipos de derechos, y uno era el derecho de gentes, que es como Roma se relaciona con extranjeros, y un poco ahí está el inicio, ¿no? de esos fundamentos jurídicos de lo que hoy llamamos el derecho internacional público. En tu libro, en uno de tus libros, el que trajimos hoy aquí, comienzas justamente preguntándote a quién le corresponde proteger los derechos humanos. Así es. A nivel internacional. ¿Y cuál sería la respuesta? Bueno, pueden leer el libro los interesados, pero claro. Resumidamente. Bueno, mira, el derecho internacional tiene distintas áreas temáticas, y una que a mí siempre me ha parecido muy importante es cómo la comunidad internacional finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, después de esta tragedia humanitaria tan profunda, se dio a la tarea de construir un entramado de normas e instituciones internacionales que vincularan a los estados a ciertas reglas de cómo se pueden comportar con sus propios ciudadanos. Entonces, en realidad, el concepto de derechos humanos originalmente remite a una forma en la cual el Estado se vincula con su ciudadanía y establece límites al ejercicio del poder del Estado, ¿no? Con su ciudadanía y con la ciudadanía de otros países también. En un principio estamos hablando solo del derecho a nivel nacional, y entonces los derechos humanos se ejercen frente a la autoridad pública constituida, ¿no? Y es esa autoridad pública, el Estado, digamos México en este caso, el que mediante sus actos de autoridad no puede pisotear algo que consideramos derechos fundamentales. Pero durante muchísimo tiempo, digamos, se pensó que eso era algo que estaba restringido al ámbito interno de los estados. Era un tema propio de su soberanía, ¿no? No se discutía a nivel internacional qué podía hacer, no sé, los turcos con los armenios, ¿no? Que hubo también un genocidio a principios del siglo XX, o qué podía estar pasando, por ejemplo, con los derechos de las minorías raciales en Estados Unidos. A nadie se le ocurría que eso fuera un tema de discusión legítima entre estados, sino que era un tema que, así la frase oficial es dominio reservado de los estados, ¿no? Que cada estado haga lo que considere conveniente dentro de su propio territorio. El gran shock, y yo creo que hubo ahí un salto civilizatorio, fue decir, no, a todos los seres humanos nos corresponde interesarnos del bienestar de los otros seres humanos. Y hay ciertos bienes básicos, digamos, la dignidad humana debería estar por enfrente y debería poder ser expresada una sanción o una crítica o una posición, digamos, contraria a que se vulnere esa dignidad humana básica en cualquier lugar del mundo. Y ahí empieza la construcción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que su casa es una organización que también se crea después de la Segunda Guerra Mundial, que es las Naciones Unidas. ¿No? Y fuera del aire comentábamos con Carlos, contigo, con Marina, qué tanto puede hacer la diplomacia cuando no se están respetando esos derechos humanos, por ejemplo, en conflictos bélicos de la actualidad. Claro, entonces también hay otra derivación, porque fíjate, el derecho internacional de los derechos humanos remite todavía a qué tienen que hacer los gobiernos con sus propios ciudadanos en situaciones, digamos, regulares, en la vida cotidiana, durante el ejercicio de la acción pública de todos los días.
pero también los seres humanos nos hemos dado reglas sobre cómo hacer la guerra, que es terrible, pero pues de los males el menos malo sería que tenemos otra vertiente que se llama derecho internacional humanitario. Ese es el derecho que aplica en las situaciones de guerra y en los conflictos. Y allí, digo, claro que está vinculado a esa primera canasta de derechos humanos, pero allí es qué se vale y qué no se vale hacer con las poblaciones civiles, por ejemplo, durante una guerra. ¿Un ejemplo de lo que se vale y de lo que no se vale? Por ejemplo, no se vale someter a la hambruna a una población civil como una forma de debilitar a un contrincante. No se vale atacar a hospitales, centros educativos, lugares donde se sabe de antemano que existen civiles no armados, ¿no? Y personas muy vulnerables. O sea, lo que siempre hacen. No Pues, se vale lo que siempre hacen. Muchas veces, exacto, se saltan, ¿no?, las reglas del derecho internacional humanitario. Y es cierto, o sea, el derecho internacional no tiene armas para hacerse valer como sería el derecho a nivel nacional. El derecho a nivel nacional está respaldado por las sanciones. Las sanciones las ejecuta, digamos, pues el poder ejecutivo, ¿no?, a través de las policías, las fuerzas del orden. Pero ¿quién es la fuerza del orden internacional? Pero no es un poco porque, como dicen, no hay voluntad. Es una Realmente, combinación. si los grandes países o las grandes potencias se unieran de verdad y quisieran, se respetaría bastante más las cosas, ¿o no? Yo creo que ¿O no? sí. O sea, eso es, o sea, es indisputable que el derecho internacional se aplica más o menos dependiendo de la voluntad de los estados, y entre esos las grandes potencias tienen un lugar privilegiado. Mandan. Cuando las grandes potencias son las que vulneran ellas mismas el derecho internacional humanitario y otro, pues no hay nada que hacer. O sea que indirectamente la buena aplicación del derecho internacional dependería de la diplomacia, es decir, de las negociaciones previas entre potencias amigas o enemigas, ¿no? Si hay buenas negociaciones, igual se aplica más o no. Sí, y además te diré, hay una escuela de relaciones internacionales que habla del mundo como una sociedad, y en las sociedades también hacer lo correcto, lo que se percibe como apropiado, como éticamente válido, es algo que puede motivar los límites. No es solo la capacidad material para ponerle límites a un agresor, sino también es la deslegitimación que se genera si tú piensas al mundo como una sociedad, ¿no? Entonces hay cosas apropiadas y hay cosas inapropiadas, y los estados tratan de no hacer lo inapropiado y convertirse en parias. Ser un estado paria no es una situación ideal, ¿no? Porque además ser un estado paria pues te trae otras consecuencias. Es motivo de por ejemplo, sanciones económicas, sanciones diplomáticas, retiro de posibilidades de movimiento de las poblaciones entre las fronteras. Todas estas cosas son consecuencias de colocarte como un estado paria. Digamos, un país como Corea del Norte está muy aislado internacionalmente porque cae en esa categoría, ¿no? De estado paria que rompe todas las reglas, ¿no? Y tiene sus costos. No sé si muy idealista de mi parte, pero, o sea, dado que justo no hay como una policía internacional que si rompes una de las normas va y te mete a tu estado a la cárcel, no puedes hacer que las leyes internacionales tengan dientes, porque entonces sería mucho más difícil que los mismos estados aceptaran seguirse bajo ese tipo de reglas. Al hacer estas leyes blandas, que sí es cierto que caen todas estas críticas que son muy justas, por lo menos existe la ley y por lo menos te da como una idea de la cajita en la que deberías de meterte y te la piensas antes de salirte, justo por este tipo de aislación. No, por supuesto, digo, las buenas intenciones es lo esencial. Eso es lo esencial. Y tener como no estrellas polares, o sea, como ideales de qué es lo correcto, que más o menos articulan, ¿no?, una cierta dirección. Todo esto es
Carlos lo dice muy bien, sumamente imperfecto. Los pocos dientes que hay para hacer cumplir el derecho internacional los tiene, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas le da al Consejo la potestad de establecer sanciones e incluso usar la fuerza, que es algo muy, delicado, si el Consejo de Seguridad encuentra que hay, por ejemplo, un Estado responsable de una agresión. Y entonces ahí esas sanciones que el Consejo de Seguridad establezca como legales, las tiene que seguir toda la membresía. Entonces, por ejemplo, yo había mencionado Corea del Norte, entonces lo traigo a colación otra vez. Corea del Norte está sometido a un régimen de sanciones. Todos los estados de Naciones Unidas tienen que cumplir esas sanciones. México, por ejemplo, no puede aceptar que un barco norcoreano atraque en sus puertos. No puede comerciar ciertas cuestiones con Corea del Norte. Nos queda muy lejos, no nos cuesta trabajo, ¿verdad?, cumplir con este tipo de directivas, pero estoy tratando de poner un ejemplo de cómo lo que el Consejo decide es realmente ley para todos los miembros de Naciones Unidas. Esos son de los pocos dientes a los que se refería Marina, ¿no?, que pueden existir en términos de tratar de hacer que las reglas del juego se cumplan. Carlos, hablando de reglas de juego, a ti que te gustan mucho los juegos, ¿qué nos traes hoy? Pues les voy a hablar como en todo este tipo de cosas sucede que hay mensajes que se mandan de un sitio a otro y que se mandan evidentemente a través de códigos para que los enemigos no los detecten. Y este es uno que sucedió el 16 de enero de 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Y lo mandó el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann. Se volvió famosísimo el telegrama Zimmermann, codificado con números exclusivamente, y se lo mandaron al embajador alemán en México, haciéndole una propuesta extraña. Vamos a dejarlo así, extraña nada más, ¿sí? ¿Qué era la propuesta que le hacían? Y luego hablo del telegrama, ¿sí? ¿Qué era la propuesta que le hacían? Le decían, México tiene que entrar en conflicto con Estados Unidos, porque a México los americanos le quitaron gran parte de su territorio, como todos lo sabemos, y para recuperarlo, y nosotros, los alemanes, vamos a apoyar a México para que eso sea así. Entonces, vamos a tratar de que ganen ustedes el conflicto fronterizo y que recuperen lo que tenían antes. Si se van más arriba, perfecto. Ok, entonces eso era lo que ellos planteaban. Le llega el telegrama al embajador aquí, se lo pasa a Venustiano Carranza, bastante diplomático Venustiano Carranza, calladito. A veces no hacer nada es la diplomacia, ¿eh? Sí, cómo no. Entonces calladito, no dice nada y empieza a pasar el tiempo y de repente los americanos se enteran de lo que quería hacer Alemania con México y con Estados Unidos, y ellos querían, los alemanes, para distraer a Estados Unidos con una guerra local, que ellos no interviniesen en la guerra mundial. Entonces, los ingleses que intervenían todos los telegramas, porque en esa época se pasaban los telegramas a través de cable. Por debajo del mar. Y los ingleses tenían, como decimos aquí en México, un guachicol al cable de los telegramas, ¿sí? Y recibían números. Y una vez que reciben los números, ¿qué tenían que hacer? Pues saber qué es lo que decía ese telegrama. Pero afortunadamente para ellos, resulta que capturaron un barco que se estaba hundiendo y traía el libro de todas las decodificaciones de esa época, que no eran tan elaboradas como fueron después, ¿sí? Entonces, con ese libro pudieron detectarlo y le mandaron el telegrama a Washington, que al cabo de leerlo y tenerlo en sus manos, esto fue en enero, en abril, bueno, un poco antes, lo dieron a conocer a toda la población, que evidentemente enfureció contra los alemanes, y entonces la opinión pública se volteó totalmente hacia que Estados Unidos interviniese en la guerra. Ok,
Entonces, Estados Unidos en abril del 17 se une a la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasa en México? En México, entonces, después de conocer eso, la frontera, pues siempre ha sido álgida, ¿no? Pero se alborota muchísimo. Y entonces, en particular en Nogales, hay un episodio que pasaban de ida y vuelta como Juan por su casa, pero hay un episodio ahí que matan a una persona que iba de un sitio a otro. No me acuerdo muy bien quién es ni cómo, pero matan a una persona en Nogales y entonces se forma lo que se llama la guerra de ambos Nogales. Y en esa guerra, bueno, se matan, todo lo que sea, sí. Cuando vas a Nogales ahí hay una estatuilla que recuerda esa guerra, pero lo que es interesante y que me parece que es súper curioso en todo lo que les estoy contando, además de los del telegrama, que lo mío es lo del telegrama, ¿sí? Y la decodificación. Lo que me parece súper interesante es que después de esa guerra se forma el primer muro en la frontera. Ahí es cuando se crea el muro en la frontera. Y crean un muro para que no pasen de un lado a otro sin estar 1917. cuidados. Hace más de 100 años. Exactamente. Ahí es donde se forma el primer muro. Me pareció una historieta, pues alrededor del telegrama Zimmerman, fantástica, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Hablando de muros y fronteras, ¿por qué a los diplomáticos no lo registran en las fronteras? ¿Qué es esto de la inmunidad diplomática? Claro, bueno, ¿De dónde existe viene? una convención que se llama Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y entonces también se dio después de la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 67, la idea de, bueno, si nosotros queremos poder tener relaciones, digamos, predecibles entre los estados, podríamos poner las reglas en blanco y negro y esas serían las reglas por las cuales, digamos, los mensajeros tendrían ciertas protecciones. La inmunidad diplomática se refiere a la protección que lleva el mensajero independientemente del mensaje que lleva. Y esto es relevante porque uno puede llevar un mensaje hostil o un mensaje que no le guste al interlocutor, pero la única posibilidad de mantener cierta comunicación es que ese mensajero no corra riesgos, no pierda la vida en ello, por ejemplo, no tenga, digamos, el prurito de tener que hacer a escondidas su trabajo. Y entonces se establecieron reglas como, por ejemplo, que las embajadas, que son los espacios en donde un gobierno extranjero tiene a sus diplomáticos y lleva a cabo sus negocios, pues son inviolables. Ninguna autoridad del Estado mexicano puede entrar hoy sin permiso a la embajada de Ecuador, y no lo menciono solo de manera aleatoria. Al mismo tiempo, ninguna autoridad mexicana puede, digamos, aprehender a un diplomático de otro país. Hay una serie de circunstancias que exonerarían, ¿no?, al diplomático de ser registrado en sus saberes, en sus bienes, etcétera. Y todo esto tiene que ver con la posibilidad de que sí haya relaciones interestatales y que fluyan, ¿no? Y bueno, pues cada vez más se están rompiendo esas reglas en el mundo de hoy, que eso es muy dramático. Digamos que incluso durante la Guerra Fría fue una etapa súper álgida, ¿no? Hubo un montón de guerras y de problemas y de espías y de cables cifrados como los que decía Carlos, etcétera. Pero las reglas más básicas de convivencia internacional, que eran las de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, en la gran mayoría de los casos se sostenían. Es interesantísimo y grave y delicado que hoy las reglas básicas se están pasando por alto. Es decir, no solo Ecuador asaltó la embajada de México en Quito, sino que también Israel bombardeó, ¿no?, el consulado de Irán en Siria. Hay una pregunta que ahora legítimamente se hacen los argentinos de si el gobierno de Nicolás Maduro entrará a la embajada de Argentina en Venezuela a sacar a los asilados políticos que están allí. Nos lo estamos preguntando porque por desgracia hoy parece concebible, ¿no? Aunque no lo parezca,
el oficio de diplomático puede ser peligroso, ¿no? Y Sí. bueno, me acuerdo ahora de un caso, no me acuerdo del nombre, un alemán en Guatemala que fue asesinado. Hay una crónica de Richard Kapuscinski que la narra muy, muy famosa. Pero bueno, justamente tú ahora estás rescatando esta idea que ya los griegos nos legaron las tragedias de no hay que matar al mensajero aunque traiga malas noticias, ¿no? Sí. Y Pues los mensajeros de esa época es cuando empezaron los códigos y los escribían en una tirita de cuero, y para leerlo tenías que tener, digamos, era un poliedro, ¿sí? Con bases planas y caras planas, y entonces tú tenías que enrollar la tirita para poderlo leer, y entonces ahí te salía perfectamente lo que mandaba decir el mensaje. Qué ¿sí? interesante. Entonces era muy fácil que una tirita de cuero no te la quitaran, ¿sí? Porque te la ponías de los zapatos, de no sé qué, etcétera, etcétera, y con eso es con lo que lo pasaban los mensajeros. Sí, bueno, Heródoto también. Eso es maravilloso. Sí, Heródoto también cuenta una historia muy chistosa, que es que cuando a la corte de Mileto se la llevan a una de las dos capitales de la Persia de entonces, uno de los de la corte quiere enviarle un mensaje a su primo en Mileto diciéndole, levántate. Y lo que hacen es rapar a un esclavo que tiene mucho cabello, le tatúan en la calva, levántate, primo, dejan que le crezca el cabello, lo mandan hacia Mileto y entonces con la única orden de rápame. Y ahí llega el mensaje. Bueno, supongo que Excelente. de estas historias hay muchísimas, ¿no? Fantástico, sí, cómo no. Sí. Es arriesgado el oficio del diplomático, sin duda, sí, porque además, mira, Pues hemos estado pensando... yo tengo la idea que viven en jauja. Sí, por y eso eso preguntaba. está muy bien, exacto, está muy bien justo la conversación, porque ahí tenemos la idea de la cena del embajador, Sí. y entonces mucho cóctel y mucho lustre y mucho brillo, etcétera, y eso forma parte de la vida de los diplomáticos, pero los diplomáticos son quienes van y, por ejemplo, evacúan a las personas mexicanas que están en una zona de conflicto. Quienes sacaron los mexicanos de Ucrania son los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Quienes regresaron a las personas mexicanas que estaban en todo el mundo varadas por la pandemia, ¿no? Y se mandaron vuelos específicos cuando las vías aéreas estaban cerradas y negociaron los permisos y todo para traer a la gente de vuelta a estar con sus familias. Fueron los diplomáticos mexicanos. Quienes están yendo a visitar a nuestros connacionales en las cárceles cuando están en procesos judiciales, por ejemplo en Estados Unidos, son los cónsules y los diplomáticos y las diplomáticas mexicanas, pero también hacen las campañas de vacunación de nuestros connacionales, las ventanillas financieras para explicarle cómo es mejor o más barato mandar remesas a México, las campañas sobre cuáles son sus derechos si una autoridad los detiene. ¿Cómo es mejor mandar las remesas? Pues mira, ahora No sé, tenemos yo- el final bien. Ahí se De pasada. al gobierno de México una publicidad. Porque esas remesas no pagan impuestos. Bueno, Y si yo quiero traerme un dinero de algún sitio, tengo que pagar impuestos. fíjate, pero Fíjate. le pagan a las compañías como, no quiero hacer los comerciales, pero hay compañías privadas, les tienen que pagar una cuota. Entonces el gobierno de México, por ejemplo, ha hecho un nuevo mecanismo por el cual si utilizan una tarjeta que se llama Finabien, que las remesas llegan a un banco, que es el Banco de Bienestar, entonces el monto por el cual pagan es muchísimo menor. O sea, la idea es como bajar los costos de transacción que tienen los migrantes para mandar el dinero a su familia en México. Pero esas son, ¿sabes? Otra cosa, cuando hay huracanes, cuando hay terremotos, ¿quiénes son las personas que van y le apoyan a sus connacionales en el extranjero para sacarlos de esas situaciones críticas? Pues son las personas diplomáticas. Entonces tiene brillo, tiene interés, digamos, la parte protocolaria, el bien decir, el bien vestir, desde luego. El bien portarse, que no siempre lo cumplen. El bien portarse debería ser esencial. Deberían ser, por supuesto, son la imagen de sus países en el mundo, pero también hay que decirlo, hay mucho de heroísmo
en muchas de las cosas que hacen, mucho de servicio público y de mucha entrega, porque a diferencia de lo que se puede pensar, al menos los miembros del Servicio Exterior mexicano no es que tienen salarios muy altos. De hecho, si los comparamos con diplomáticos de otros países de América Latina, en su escalafón de salarios están más abajo. Entonces, yo digo que dedicarse a eso es tener una vocación de servicio fenomenal, ¿no? Y también la personalidad para estar como tan desarraigado de tu país porque te están mandando para todos lados y ser como tan fiel al servicio a tu país. Claro, porque te pueden mandar a lo que se llama la ruta Revlon, que es Londres, París, Washington, pero también hay situaciones muy difíciles, la gente que tiene que servir, no sé, en Haití, en Honduras, hoy en día la gente que está en la Embajada de México en Israel, todos los países de Medio Oriente siempre están en situaciones, en Líbano, ¿no? Que hoy en día recibe bombardeos. Entonces, quiero decir, hay una dificultad importante en esa movilidad y para las familias, Marina. Sí. Para las niñas y los niños de los diplomáticos, para sus cónyuges, sean mujeres u hombres. Cambiando sí. de país. Y el chismecito de que hasta hace relativamente poco las parejas del mismo sexo que fueran, bueno, donde uno de los dos es parte del servicio diplomático, tenían que registrar a su pareja como parte del servicio del hogar y hasta recientemente ya los pueden registrar como su pareja. Claro. ¿Y qué pasa en países donde eso no es permitido? Hay que tener tacto para ver a quién envías y a quién pues no. Pues es que ahí es donde juega el papel fundamental el secretario, ¿no? Hola, no estamos en Plaza Roja, pero es la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. Si consideras que la diplomacia, ya sea entre estados o en tu vida personal, siempre es útil o si llega un momento en el que la verdad ya no sirve usarla. O sea, yo creo que el no tener diplomacia involucraría la ley de la selva, ¿sabes? Y entonces, ¿en qué nos diferenciamos de los animales? Habiendo dicho eso, creo que si llegas al punto en el que de plano ya no puede haber diplomacia, tienes que hacerle saber al oponente antes de pelearse que el pelearse contigo, la persona está frita, ¿sabes? O sea, que le va a ir fatal. Me gusta. Amén. Disuasión. Que lo voy a contestar con respecto a las personas. Yo considero que siempre es útil tener esa motivación y esas ganas de querer comunicarte y encontrar un diálogo entre dos personas. Sin embargo, creo que necesitamos varios componentes, ¿no? Varios factores. El primero es que los dos partidos estén dispuestos a escuchar. De otra manera es imposible crear un tipo de diálogo, entonces no sería de utilidad. El segundo también, pues, sería que se abriera la percepción, ¿no? Porque muchas personas escuchan, pero también están dispuestas a quedarse con su verdad. Y es muy complicado cambiar con lo que tú piensas verdadero con base en lo que las demás personas te digan. Pero si se cumplen estas dos aperturas de mente, yo creo que sí es ideal la diplomacia, porque al final hay un sentido común en cada uno de nosotros que se puede identificar con nuestra humanidad, con nuestras experiencias, y de ahí sale encuentros en común, puntos en común, o por lo menos negociaciones de puntos medios. Entonces sí, pero en el caso en el que la otra persona no sea receptiva, creo que también es de sabio escoger sus batallas y mejor no hablar. Considero que entre estados, países, etcétera, sí es muy importante la diplomacia, porque no le puedes hablar al presidente de un país así de ¿como qué? ¿No? Bueno, diría yo. Pero entre personas creo que a veces podría ser un poco ineficiente, porque ya, si la persona de verdad no entiende lo que le estás tratando de decir, como que ya no tiene mucho sentido explicárselo de una forma tranquila. Y hay que decirle como las cosas como son, diría yo, ¿no? Considero que la diplomacia siempre es buena y no existen excepciones para las cuales deberíamos hacer uso de otra herramienta que no es el diálogo. Sin embargo, la calidad en la que se dice aquello que queremos transmitir es un punto aparte. Y creo que a veces la falta de tacto impulsa o fomenta la recepción adecuada del mensaje, solo en algunas ocasiones. Misma pregunta para ti, Natalia. Si consideras que la diplomacia, o sea, entre estados, o si la diplomacia como lo utilizamos en el lenguaje cotidiano, o sea, entre personas, si en toda ocasión tiene su lugar
o si llega un momento en el que pierde su función. Y mientras piensas esa pregunta, te vamos a empezar a atacar. Sí. Porque Sí. tenemos aquí el RISC Bueno. planteado a Margarita, la dejamos ahí en Australia porque hoy no pudo asistir, que bueno, estará muy cómoda. A Carlos le toca ni más ni menos que el eje de Rusia y China e India, bien poderoso. Ajá. Yo me quedé en Europa, ya que no ando allá, en mi tierra natal. ¿Yo quién soy? Tú eres África. Te Ah, lo pusimos perfecto. difícil, Ya te te lo conquistamos pusimos parte. difícil, te Ok. estamos atacando. Oye, bueno, es Entonces, un bueno. continente lleno de riqueza. Sí, pero tienes pocos Y de soldados. problemas. Tienes pocos Todos. soldados y muchos enemigos. Estos son mis soldados. Sí. Vale. Bueno, ¿quién tira? Tiro yo, venga, va, te ataco de aquí a aquí, de España, híjole, a Marruecos. Esto funciona, bueno, vamos a hacerlo 2 y 2. Me encanta Marruecos. Muy bien, bueno, 3 y 2. A mí también. Un país muy parecido a México Sí. en términos de su situación geopolítica y de sus problemáticas. Bueno, los 2 mejores de aquí contra los 2 mejores Venga, de aquí. entonces yo A ver tengo qué que pasa. tirar también. Sí, sí, sí. No, pues Ay, ya. no, Ni bueno. tires. Bueno. Ya ni tires. Me mandaron No toda vas a sacar la 2 seises. carga nuclear. No. Bueno, perdí. ni modo. A ver, Hombre, ni modo, Bueno. adiós. Entonces, con Adiós, tos Adiós, poquitas. Marruecos. Ay, pero bueno, sí, hay no que sabes, a lo mejor valía 20. Es verdad. Bueno, lo vamos a hacer solo un poco por encima. Bueno, a ver, ¿qué opinas de lo que te pregunto? Ah, bueno, Marina? mira, yo lo que estaba pensando es que en efecto, todas las relaciones humanas, ¿no? Más allá de que la diplomacia la utilizamos para hablar de relaciones interestatales, en realidad son principios aplicables a las relaciones humanas. Y mucho de lo que hacen los diplomáticos lo deberíamos hacer en nuestra vida cotidiana. Tipo, un principio básico es ponte en los zapatos del otro y trata de percibir la situación como la está viendo la otra persona. Eso, en un lenguaje, digamos, de otro tipo de disciplinas, entiendo que se llama empatía, y que la empatía es fundamental para poder tener conversaciones y para tener posiciones, digamos, civilizatorias, ¿no? Los unos con los otros. Ese es uno de los principios fundamentales, pero además yo lo veo cuando están haciendo los chicos, por ejemplo, de secundaria, de preparatoria, los modelos de Naciones Unidas, y están aprendiendo cómo funciona toda esta arquitectura y, si ustedes quieren, reglas y parafernalias. En realidad yo lo que creo que están haciendo es construir ciudadanía. Porque es una manera justamente de decir, esta es mi posición, pero tengo que comprender la posición del otro y en dónde nos encontramos en el camino intermedio. Y esos son ejercicios que solo pasan cuando uno los trata de hacer, ¿no? Entonces, creo que justamente hablando de la vida cotidiana, la buena ciudadanía tiene que ver con estos principios básicos, ¿no? Si Creo la que por diplomacia se ejerciese bien, no habría peleas. Creo que No habría chance de explotar. Y eso no es posible. Todos, incluyéndote, de repente se nos va un poquito. ¿O no? Sí, no, yo por eso decía, a ver, digamos... A mí se me fue ahorita conquistando Marruecos. el fracaso. Claro. Y sobre todo desde España. Sí. Por la crisis de la isla de Perejil que hubo en los años 90, no sé si te acuerdas. El uso con de estos José María cañones, Aznar. pues sí, fueron el fracaso de la diplomacia, Sí. ¿no? Entre España y Marruecos. Bueno, vamos a tratar de regresar a los cauces diplomáticos, invitando a nuestra querida Margarita, que hoy nos envió un mensaje de voz y que tiene que ver justamente con esto de las relaciones humanas diplomáticas. Pues qué interesante, la verdad nunca me había puesto a pensar si hay una subdisciplina de la psicología aplicada a la diplomacia, me imagino que sí, pero estaba pensando en la importancia de la diplomacia en la vida cotidiana también, nuestras relaciones con los demás. ¿Cómo podemos tener relaciones respetuosas y que sean benéficas para ambas partes? Yo creo que se aplican ciertos principios que son buenos para las relaciones humanas en general, en particular para la diplomacia, porque por definición en la diplomacia se están juntando personas de diferentes culturas, de diferentes países, y hay ciertas características que ayudan a la comprensión entre diferentes culturas, que ayudan a la comprensión entre personas en general. Yo creo que una
tiene que ver con la cortesía, con los buenos modales. Es algo muy obvio, pero que a veces se nos olvidan. Tengo una maestra y mentora que quiero mucho, que se llama Harleen Anderson, que es la creadora de toda una forma de trabajar en terapia y consultoría, que se llama la práctica dialógica, que en alguna ocasión le preguntaron ¿cuál es la clave de una buena terapia? Y ella dijo la cortesía, ¿no? Ser cuidadosos, respetuosos de la persona con la que estamos. Otra tiene que ver con la escucha. Esto es fundamental en cualquier relación, bien sea en una reunión bilateral, en una relación de pareja, entre amigos, en la familia. Realmente escuchar al otro. Muchas veces, cuando estamos oyendo, no estamos realmente poniendo toda nuestra atención en lo que la otra persona está diciendo, sino que estamos pensando qué le vamos a contestar. Especialmente si tenemos puntos de vista diferentes, estamos preparando nuestro argumento o nuestro contraataque. Realmente escuchar, estar abiertos a lo que el otro nos está diciendo es fundamental para tener un diálogo. Realmente el diálogo no se trata de convencer al otro, pero estar abiertos a la posibilidad de que la visión del otro tenga un impacto en la nuestra, acabe siendo así o no. Y de la mano de esto, de la escucha, está algo que viene de la antropología y se ha adoptado en muchas formas de trabajo psicológico, que es lo que se llama la postura de not knowing o no conocer o no saber. Se trata de evitar en la medida de nuestras posibilidades tener preconcepciones sobre el otro, aceptar que nunca conocemos realmente a la otra persona completamente, aun si es nuestra pareja de hace mucho tiempo, aun si es nuestro amigo, vernos como a veces como turistas, ¿no? Turistas en nuestra propia vida, en nuestras relaciones. Eso nos da una apertura, una disposición para aprender. Algunos autores también inspirados en la antropología hablan de hacer exótico lo doméstico. A veces nuestra vida, nuestra cultura es tan natural que no nos damos cuenta de cómo es. Lo vemos como la realidad, lo natural. Y si la vemos con ojos de fuera, la hacemos exótica, nos damos cuenta de cuáles son las reglas, cuáles son las contradicciones, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Entonces, yo sintetizaría la diplomacia de la vida cotidiana como cortesía, escucha activa y una postura de no conocer. Cuando ella menciona la importantísima sensibilidad intercultural, es decir, esta capacidad de entender que el mismo hecho material puede ser interpretado de maneras distintas dependiendo del prisma cultural desde el cual lo estás observando. Creo que hace unos 15 años hubo un ejemplo patente de esto, que fue que en algún país árabe alguien tiró una sandalia, ¿no? ¿Se acuerdan? Y bueno, y eso tenía una connotación muy diferente a la que puede tener en nuestros países, que igual no la tiene, ¿No es que tu mamá ¿no? te está regañando? Sí, no me acuerdo, pero bueno, era uno de los ejemplos. Exacto, y por eso, por ejemplo, cuando uno estudia relaciones internacionales, tiene esto que se llaman los estudios de áreas regionales, porque la idea es, sí podemos entender las reglas del derecho internacional que aplican a todos y una serie de conceptos que serían de aplicación global, pero después tenemos que entender las especificidades históricas, culturales, religiosas de cada parte del mundo y cómo los lleva a ver distintas aristas de un mismo problema. Entonces, no es lo mismo estar imbuido, por ejemplo, de una cultura judeocristiana, ¿no? A ver los temas desde un lugar como lo hacen los chinos, ¿no? Desde el confucianismo y una visión milenaria de los hechos con, ¿no? un tipo de aproximación donde la inmediatez no es lo que se valora, sino el largo plazo milenario. Todo este tipo de cosas son muy importantes para poder ser productivo, ¿no? En los intercambios que tenemos. Y yo aspiro a que justo las chicas y los chicos del ITAM puedan ir incorporando ese tipo de cuestiones a través de aproximarse a ver distintas áreas del mundo. Como leíamos en la introducción, además de ser la directora, la jefa del Departamento de Relaciones Internacionales y haber sido
hace unos años la directora de la carrera, pues ha sido directora del Matías Romero, ¿no? Que es la Academia de Diplomáticos, ¿no? Bueno, me puse a buscar y entre algunos de los entrevistados que ya hemos tenido, por ejemplo, Valeria Cepeda escribió un libro sobre diplomáticos aquí en el ITAM, pero también Raúl Figueroa escribió otro libro sobre diplomáticos, o sea que vemos que aquí en el ITAM sí somos muy conscientes de que para ser un buen diplomático uno tiene que hacer historia y estudiar antropología. ¿Qué más necesita un alumno que quiera llegar a desarrollarse como diplomático? Bueno, déjame nada más subrayar la importancia de la historia, porque realmente no tenemos un laboratorio para probar nuestras teorías. Lo que tenemos que hacer es ver hacia atrás, ¿no? Situaciones similares a las que estamos analizando en el presente para poder sacar algunas lecciones y conclusiones. Como hacían Maquiavelo, Tucídides, Heródoto, Cicerón, todos ellos. Totalmente. Y conocer la historia diplomática es una cosa muy importante para el análisis, por ejemplo, de riesgo geopolítico del presente, ¿no? Esto a mí me parece fundamental. Creo que otra de las inclinaciones que hay que tener es justamente la idea de que la diversidad es algo valioso, ¿no? O sea, tener esa inclinación que después creo que vamos a potenciar, pero me parece importante, ¿no? Que haya una actitud hacia valorar la diversidad en distintos aspectos, decíamos políticos, sociales, culturales, económicos, pero no es la idea de que hay una forma de pensar el mundo o un modelo que lo explica todo, ¿no? Sino que tenemos que contextualizar, y esa contextualización y esa riqueza, ¿no? Es lo que nos da mejores posibilidades de análisis sobre situaciones concretas que están ocurriendo hoy. Sabes que además la competencia, dos competencias que no tienen que ver con la parte, digamos, de conocimientos sustantivos son, desde luego, el amor por los idiomas, ¿no? Esto te va a gustar, saber escribir bien, porque hay una cosa, ¿no? De esta profesión que tiene que ver, ¿no? Con la expresión oral y escrita, que es fundamental. Es imposible que hagas un trabajo como internacionalista, te diría prototípico, si no tienes esa capacidad de expresión correcta. Pues ya hablábamos de los griegos que escogían a los heraldos porque tenían buena memoria y buena voz, pues ahora esa buena voz es buena escritura. Claro, y buena capacidad de oratoria, ¿no? Sí, o sea, además la persuasión, ¿no? Es tan importante. Porque yo no creo que todos los internacionalistas van a ser diplomáticos. De hecho, un muy, muy, muy pequeño porcentaje va a ser una diplomática o un diplomático de carrera, pero en muchos otros espacios de la vida laboral todas estas competencias pues son muy aplicables. Algunos otros estudiantes de RI y de carreras afines se van a dedicar a la investigación y pues nos topamos eso, como decíamos antes, de empezar a hablar, que yo busqué Saltalamacchia en la biblioteca y me salió un libro sobre análisis e investigación cualitativa, pero no tuyo, sino de tu papá. Así es. ¿Cómo hay que hacer investigación en las ciencias sociales en general? Vengo de pura cepa de académicos, ¿no? Yo la verdad es que llegué al ITAM a los 18 años y el jefe de departamento de entonces, al que quiero muchísimo, Rafael Fernández de Castro, me preguntó, bueno, ¿tú qué quieres hacer, no? ¿Por qué te quieres inscribir acá? Y le dije, yo quiero ser académica. Y me dijo, nadie me había dicho eso. O sea, como con una seguridad de propósito desde los 18 ¿Nunca pensaste en ser diplomática? Yo nunca pensé en ser diplomática y no lo he sido. O sea, he estado a cargo de la formación de los diplomáticos Podría del serla país. Como por designación, no de carrera, pero te podrían... Hay nombramientos políticos de diplomáticos, pasar? Sin duda, pero yo siempre he pensado que esos hay que evitarlos. Okay. Yo creo que los mejores nombramientos son de las personas que toda su vida se han preparado para hacer ese trabajo de manera óptima y evitaría lo más posible que gente como yo fuera embajador o embajadora. Sí es necesario tener una preparación esencial para poder ser, no sé, diplomático en Panamá. Pero claro. Ok. Yo creo que es importantísimo que la sociedad exija, como en su momento se exigió para Panamá. Lo mismo que para un médico, ¿no? Lo mismo que para un médico. Sí. Así debe de ser, ¿no? No, por supuesto, estoy de acuerdo. Ok.
Yo también. Sí. Una de las preguntas que hacíamos al inicio es si los diplomáticos espían. También hablamos de los diplomáticos héroes que acaban ayudando a muchos exiliados a escapar a veces de situaciones muy complicadas. Y Marina creo que nos iba a hablar de cosas parecidas, de política diplomática en México en determinados momentos de su historia. Pero ¿O estoy espera, equivocado? conectándolo ahorita con lo tuyo. Después sí digo eso. Pero sumándole a la pregunta sobre esto de si las diplomacias espían y eso, en clase vimos que las relaciones diplomáticas habían sido muy como del interés de las élites, muy por debajo del agua, en partes de lo que termina siendo que la Primera Guerra Mundial estalle de la nada, porque la Segunda Guerra Mundial la ves venir, la primera no tanto, y es en parte por estas alianzas que tenían todos con todos, pero los demás no estaban enterados y cosas así. Finaliza la Primera Guerra Mundial y es Woodrow Wilson quien propone lo de los 14 puntos, y es que la diplomacia esté encima de la mesa, como el tablero. Así es. Y entonces que pierda... Tú ya atacaste una vez. Bueno, estoy agresivo. No, deja que ataque, deja que ataque. Bueno, sigue. Y es esta idea de que entonces la diplomacia ya que sea visible, pero que tanto se sigue permitiendo, que tanto sigue siendo necesario que haya partes de la diplomacia que estén por debajo del agua sin que caiga en que es espionaje. Claro, muy, muy orgullosa de Marina, que aprendió muchísimo este curso. No, pero está muy bien recuperar la idea de que Woodrow Wilson, en efecto, en sus 14 puntos habló de la importancia de la diplomacia pública y abierta para tratar de evitar nuevas conflagraciones mundiales como la Gran Guerra, ¿no? Que en ese momento no se sabía que habría una segunda mucho peor, pero esta era la idea. Las percepciones equivocadas de las intenciones de los rivales, ¿no? Pueden llevar a que existan conflictos que habrían sido evitables. Por eso la diplomacia pública y abierta. Y, por ejemplo, dentro de la Convención de Viena, que ya citábamos, de relaciones diplomáticas, se establece que una de las funciones de los diplomáticos es recabar información del país en el que están y mandarla a sus capitales nacionales. Pero claro, todo esto dentro de canales legítimos de recuperación de información. Nada en el derecho internacional autoriza el espionaje, ¿no? Aunque desde luego ocurre, esto está fuera, digamos, de lo que está establecido como una práctica legal dentro de las relaciones internacionales. ¿Y qué nos ibas a contar? Yo voy a hablar de algo bonito y muy bonito de México. Me corregirás en mis etimologías. Pero sobre el asilo me encontré dos. Una que viene del griego y que tiene la partícula privativa a, y el verbo silao, que significa como capturar, devastar, sacar con violencia, arrancar, y entonces significaría algo así como sin capturar, sin violencia, sin devastar, y también del latín, que ya está muy directo, asylum, y se refiere a un lugar inviolable y sobre que no se puede ser molestado dentro de estos lugares. Y supongo que de ahí viene asilo, ¿no? Donde se ponía al grano, ¿no? Bueno. Lo investigamos después, tenemos tarea. Y existe desde tiempos muy antiguos, sobre todo vinculado a la religión y los espacios sagrados como espacios inviolables, y a partir de más o menos el siglo antepasado es que se empieza a laicizar, ¿se dice así? Hacerse laico. Y existe tanto actualmente el asilo territorial, que es cuando alguien llega a México y pide asilo, y también está el asilo extraterritorial, que es el típico de escena de película de acción y llegan corriendo a la embajada y se meten y piden asilo, ¿no? Y México ha tenido una tradición muy larga de brindar asilo a personas que también nos ha dado, en mi opinión, pues mucha riqueza cultural y académica y artística. Como vimos en el último episodio, penúltimo, con Imanol Belaustegui-Goitia, que tú no pudiste acompañarnos, pero sobre eso hablamos. Me estaba muriendo. Sí. Y entonces traje algunos ejemplos no es nada más asilo oficial, pero sí son muchos casos de la política de puertas abiertas de México, y está desde José Martí, esto es desde antes de la Revolución Mexicana, y es uno de los cubanos que lucharon por la independencia de Cuba, estuvo en la cárcel en Cuba, termina siendo después desterrado de España, y es este poeta revolucionario que termina pudiendo quedarse en México por ahí de los 70s, de los 1800.
pero luego lo matan, ¿no? Sí. Víctor Raúl Haya de la Torre, que es un pensador y político peruano, es fundador invitado del APRA. Es invitado por Vasconcelos en los 20 y él estuvo encarcelado durante el régimen de Augusto Leguía. Luego también está Alaide Fopa, y era una poeta, escritora y activista feminista, profesora, traductora guatemalteca, se exilia acá hace mucha de su obra poética y también es cofundadora de la revista feminista FEM, que tuvo bastante impacto dentro de América Latina y eventualmente vuelve a ser desaparecida en Guatemala, pero nos vamos a ahorrar eso. El famosísimo León Trotsky, que llega invitado en parte por Lázaro Cárdenas en el asilo, también lo terminan matando, pero bueno. Luis Cardosa y Aragón fue un poeta, ensayista y diplomático guatemalteco, también huye y se queda en México por años y termina muriendo aquí, pero ya más de viejo. Luis Buñuel y Luis Felipe, ambos durante el contexto de la Guerra Civil Española, el famoso cineasta que se termina volviendo, naturalizando mexicano, y el otro es un poeta. Fidel Castro, que trata de dar el golpe a Batista, y eventualmente aquí es donde puede terminar de armar la revolución la y salen con el expedición Granma. para salir con el Granma. La expedición que sale de Tuxpan. Excelentísimo, viva el Granma. Héctor José Cámpora es el expresidente de Argentina, se da el golpe de Estado, y él sí se queda en la embajada mexicana en Buenos Aires durante, no sé cuánto, durante 3 años, y eventualmente en el 79 la autoridad militar le permite a México sacarlo. También terminó acá el Shah de Irán, que famosamente vivía en Cuernavaca. Reza Pahlavi, sí. Y eventualmente creo que se va a Estados Unidos para un tratamiento médico, y México ya no lo deja volver a entrar. Pero durante un tiempo estuvo aquí. Hay un libro de Richard Kapuscinski también sobre él, muy interesante. No Allende, pero sí su familia. Viene su esposa, su viuda. Se me fue su nombre. Hortensia Bussi. Y su hija, sus 2 hijas, Beatriz y la famosísima Isabel Allende. Y también está Rigoberta Menchú, que es de Guatemala. Huye durante esa guerra, habían atacado creo que torturaron a su familia. A su familia, pide asilo, eventualmente gana también el Nobel de la Paz, y como estos hay 1 millón de casos de México, y también abriendo las puertas a grupos generalizados, ¿no? O sea, los españoles, luego mucha gente del Cono Sur, de Centroamérica, durante los golpes. Y se me hace muy lindo. Qué interesante. Mira, yo creo que es muy bonito el recorrido, pero además me gustaría puntualizar una cosa. El asilo es una institución humanitaria. Entonces, la idea es que tú das asilo territorial o extraterritorial a gente que escapa de una persecución por razones políticas, religiosas, ideológicas, y que lo que está en peligro es su vida, su libertad personal o su integridad corporal. Entonces, es fundamentalmente humanitaria, y entonces debería ser ciega a los colores políticos de las personas que recibirían esa protección internacional. Y entonces en la historia de México y en la lista que tú diste, hay gente de izquierda y de derecha, de un lado y del otro, porque lo que se privilegia es esta institución humanitaria. Y allí hay, digamos, una historia de tradición diplomática de México, ¿no? Que en efecto nos ha puesto en un lugar especial, ¿no? Por tener esta visión de protección de la libertad, la vida y la integridad corporal de personas que huyen. Y además de ser muy buenos anfitriones, que luego uno llega aquí y dice, pues ¿por qué me voy a ir? ¿No? Oye, antes decías que tu vocación desde chiquita era la investigación, la academia. ¿Por qué? ¿Cuál es la misión que te guía? Yo creo que tiene 2 patas eso. Una es la producción de conocimiento, te haces preguntas que te interesan, eres una persona curiosa y entonces te haces preguntas y quieres buscar las respuestas. Situaciones que para mí han sido sumamente satisfactorias es cuando estoy investigando para un trabajo de investigación y encuentro un dato que nadie había visto, ¿no? Y que de repente entonces lo puedo poner sobre la mesa y que nos hace dar una respuesta que no había estado antes concebida, ¿no?
estos momentos del descubrimiento, no del eureka, son muy satisfactorios. Esto me encanta. Y la otra pata es, la verdad, la docencia, la formación. Es algo que es un gran privilegio y es una gran responsabilidad. Y cada vez que estoy, por ejemplo, en el salón con Marina y sus compañeras y compañeros, estoy muy consciente de que los mensajes que transmito tienen un impacto en lo que ellos van a percibir del mundo y lo que van a reproducir allá afuera. Y entonces muchas veces estoy pendiente de qué es lo socialmente responsable también para decir en estos espacios, en este foro, ¿no? Bueno, pues Natalia, ha sido un placer tenerte aquí. Pero yo voto que le demos chance a Natalia de ¿Sí? no ejercer la diplomacia y de atacar una vez. Va, muy bien. Bien. Yo mientras me Entonces iba, voy a me iba atacar a escudar. Carlos porque se quedó muy callado. Va, pues entonces- yo me quedo No, contento de ahorita que... acabe, vas a ver. Pero Te doy tus armas. debo disculpar mi ataque por mi confusión con lo del Sáhara Occidental, pero a lo mejor- Marruecos, España. No vaya a ser, entonces, no vaya a ser que tiene saque ver mejor con que tú, eso, ¿eh? No No te vaya a ser creas que que- saque mejor que tú. Eres Mira, verde, Sí, verde. soy Pues todo es lo que verde. solo te puedo atacar desde Congo hasta África. ¿Y del Egipto Este. qué tal? ¿Dónde está? No, pero ¿Cómo no que soy dónde yo. está Egipto? Pero es que ese ¿Qué ya- pasó? Es que... No soy yo. Ah, este es de madrugó. Legada. Acá Lo te quitamos, ataco desde no, Egipto. hombre. Bueno, de Egipto Pero a- venga. Dale. Eso sí es una zona muy conflictiva, No, ¿no? es que yo vengo de un país Valiste. pacifista. 6-5, adiós. Ya, Natalia. Qué diplomática. Yo como México. Qué diplomática, nos deja ganar. Por eso le interesa la diplomática. Qué ¿no? diplomática La que diplomacia. nos deja ganar, ¿eh? No, yo como México no tengo un arsenal militar, somos un país A ver, ahí te va. pacifista Yo te hago una pregunta. y no apostamos a respecto tener a los grandes asilos. ¿Por ejércitos. ¿Por qué sí hay ese tipo de asilos? Y ahora que vienen las migraciones del sur de México, el trato no es igual. Es una pregunta muy legítima que nos hemos estado Es decir, haciendo. ¿qué está pasando con lo Es mismo un digo, tema- yo lo vi muy claramente cuando la guerra civil Sí. española, en Francia, no ejercieron el derecho de asilo. Los No. trataron a las patadas y estaban deseando que salieran. Ahí hay que decir la verdad. El general Cárdenas fue el único en el mundo entero que admitió a los españoles en México. Y la verdad que me pongo de pie. Yo también me pongo de pie. Aplausos de al fácil, ¿eh? general Cárdenas. También, Así te la también se generó este debate en Europa ahora por el diferente trato que se les daba a los refugiados de Ucrania o a los refugiados de Siria, ¿no? Sí, Por ejemplo. claro, Sí, también. clarísimo. ¿Qué es eso? Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo Es que decir, en una hoy se frontera nos pone... en una frontera ponemos una cara y en otra frontera ponemos otra cara. Sí. ¿Qué es eso? Yo estoy de Es acuerdo vergonzoso. que justo porque llevábamos una vida diciendo que la tradición de México es recibir a las personas perseguidas, de repente cuando tenemos esta ola de transmigración y nos comportamos de una manera muchas veces inhumana con estas personas, pues se genera una legítima pregunta sobre cuál es la identidad de México en este caso, ¿no? Te podría dar una respuesta insatisfactoria porque es técnica, pero no es lo mismo la figura, técnicamente, la figura de asilo territorial que se otorga realmente a individuos, digamos, que estaba pensada para pequeñas cantidades de personas e incluso casos bastante individuales. Claro, pero ahí es lo que se pregunta a uno es ¿qué La es figura de pequeñas refugio. cantidades? ¿Qué es pequeñas cantidades? Claro, porque Porque no lo tienen definido. tenemos de repente una confusión entre asilo político, que es, por ejemplo, Trotsky, por ejemplo, muchos de los líderes de la República Española, y la otra cosa es refugio. Y refugio no es por motivaciones políticas, sino por otras motivaciones, como por ejemplo que estuvieras atrapado en una playa de Francia, ¿no? Ahí abandonado, sin poder regresar a tu país y sin posibilidad de salir a otro lado. Entonces, solo quería nada más decir que técnicamente hay categorías distintas que se aplican a distintos tipos de personas, pero a mí me parece sumamente relevante lo que puso sobre la mesa Carlos de Sin duda. este país no debería caer en estas contradicciones. Pues yo propongo que, bueno,
a medida que vayamos cerrando el capítulo y agradeciéndote de nuevo, Natalia, tu locuacidad y predisposición a compartir conocimiento, pues que nos saltemos las normas y cada quien pues se vaya donde quiera. Mira, yo me voy para aquí, para México. Quería irme a las Antillas, no, pero es México. ¿Qué pasó? Falta que Lo no, que ustedes está no han visualizado que África es el continente del futuro. Entonces, no. Pero siento mucho nacionalismo decirles que ya mexicano, no es yo nuestro tirarme acá. futuro. Pero podemos compartir. No me mandes a Groenlandia. ¿No? Bueno. Yo voy por Texas. Bueno. A recuperar Texas. No, sin. Basándose en una traducción francesa de una versión árabe del Panchatantra, obra de importante calado político de la antigua India, La Fontaine compuso la fábula del oso y del jardinero, que dice así. Tras muchos años de vida solitaria en lo más profundo del bosque, un oso comenzó a echar en falta la compañía. El mismo sentimiento era experimentado por un jardinero que vivía aislado de la gente. Quiso la casualidad que cuando ambos salieron en busca de amistad, se encontraron en un recodo del camino e hicieron buenas migas. Un día, mientras el jardinero cesteaba, una mosca se le posó en la cara. El oso, para aliviarle molestias a su buen y único amigo, tomó una enorme piedra y la lanzó contra la mosca. Como era de prever, el oso, que poseía mucha más energía que sentido común para controlarla, le destrozó la cabeza. La fábula concluye con esta moraleja. Nada hay más peligroso que un amigo ignorante. Es preferible un enemigo sabio. Bueno, qué conversaciones como la de hoy con nuestra invitada especial, Natalia Saltalamacchia, y nuestros amigos de siempre, sirvan para recordarnos que los seres humanos, como las naciones, debemos aprender a vivir con menos violencia y más. Diplomacia. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula.